Rien ne liche. Rien ne liche. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Hola, hola, ¿se me escucha? Hola, Tal, Cristian, ¿cómo le buenos va? días. Bien, muy bien, se escucha muy bien. Ah, bien, perfecto. Bueno, ahí no, estaba probándolo. ¿Cómo le va, doctor? Bien, Gusto por de verlo suerte. nuevamente. Esta época del año uno está lleno de cosas. Sí, Todos quieren hacer lo que no hicieron en el año, en el último mes. sí, típico, todos los años igual, noviembre, diciembre, tratando de hacer lo que no se hizo durante el año. Pero un gusto. Bueno, doctor, te agradezco mucho haber aceptado. La verdad que para nosotros es un verdadero placer y privilegio contar con su clase. Como le comentaba, esta es una clase de grado, es para nuestros alumnos del primer año de la carrera de abogacía que están cursando actualmente Derecho Constitucional. Así que, bueno, simplemente estas son instancias que prevé la universidad para poder contar con expertos en la materia, en las distintas materias de la carrera, que tengan un reconocimiento nacional e internacional, bueno, como es su caso. Acá todos lo conocen, no solo por su producción científica, sino también por su aparición en los medios. Es toda una figura del derecho constitucional que lo seguimos. Así que, bueno, nada, simplemente para nosotros es un verdadero privilegio contarle también que tenemos alumnos de todo el país. Esta es la modalidad virtual, o sea que tenemos alumnos de prácticamente todas las provincias que en este momento están cursando la materia. Así que, doctor, bueno, yo le hago una presentación, obviamente todos los que están acá ya lo conocen, pero vamos a hacer la presentación formal de rigor para darle inicio a la clase. Bueno, el doctor Daniel Sapsay, quien está a cargo de la clase Team Teaching para Derecho Constitucional de hoy, quien nos va a hablar de constitucionalismo y Estado de Derecho. El doctor Sapsay es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, donde también se desempeña como director de la carrera de posgrado en Derecho Constitucional. Es profesor invitado de diversas universidades extranjeras, entre las cuales se destacan la Universidad de Estrasburgo, en Francia, la Universidad de Texas, Estados Unidos, y la Universidad Internacional de Andalucía, en España. Es presidente del Centro de Estudios Constitucionales y Políticos Dr. Germán J. Pilar Campos,
presidente del Consejo Consultivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y expresidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Fue condecorado por el gobierno de Francia con las insignias de caballero y de oficial de la Orden Nacional del Mérito y por la Universidad Nacional Autónoma de México con la medalla al mérito académico. En el año 2013, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires lo distinguió como personalidad destacada de las ciencias jurídicas a través de una ley impulsada por los legisladores Enzo Pagani y Marta Varela. En el año 2016 recibió el premio CONEX en la categoría Derecho Constitucional. Doctor Sapsay, le dejamos la palabra. El título de la exposición de hoy es Constitucionalismo y Estado de Derecho. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Muchas gracias, Cristian, por una presentación tan afectuosa. Para mí es un placer poder hacer esta suerte de clase introductoria, si se quiere, para alumnos de grado de primer año de la Universidad Siglo XXI, que sé que es una universidad que está trabajando ya desde hace varios años y muy seriamente. Tiene profesores nada menos que como Cristian Altavilla, no tengo duda que el nivel es alto. He elegido un tema que creo que es el tema introductorio a la cuestión constitucional. Constitucionalismo y su gran producto, el Estado de Derecho. Entonces, vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a ver de qué manera surge el constitucionalismo, cuáles son sus principales características, cómo va pergeñando el Estado de Derecho, precisamente como una suerte de gran creación que plasma todos los grandes principios del constitucionalismo, que también los vamos a ver. Me interesa igualmente hacer brevemente una suerte de pintura de cuáles son las distintas generaciones de derecho y cómo se relacionan con otros aspectos de la organización del Estado. Entonces, bien, para dar comienzo, el constitucionalismo es un movimiento que surge como una respuesta a lo que antecede, lo que los franceses llamaban l'Ancien Régime o Antiguo Régimen, que precisamente era un régimen autoritario, autocrático. Y si nosotros proyectamos las características de uno y de otro, tomando ciertas claves, vamos a ver que siempre de un lado y del otro de la pizarra vamos a tener el opuesto. En primer lugar, en lo que hace a la composición del Poder Ejecutivo, en un sistema democrático, el Poder Ejecutivo es siempre colegiado, por lo menos tiene contrapesos para evitar una excesiva concentración del poder. En cambio, en un sistema autoritario, autocrático, tal como la palabra, si uno sigue su etimología, autocrato, es el gobierno de uno solo, auto uno y crato gobierno, gobierno de una sola persona, todo está concentrado en una sola persona. Aún en aquellos sistemas donde aparentemente existen otros órganos, son absolutamente dependientes de quien titulariza el Poder Ejecutivo, que puede designarlos y removerlos libremente a su antojo. Porque estamos precisamente frente a un sistema de unidad de régimen. Es así como me parece interesante ir viendo cuáles son los elementos que vamos a ir comparando. Ya lo estamos haciendo con la composición del Poder Ejecutivo. Luego tenemos que ver cómo son las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En un sistema constitucional de derecho, lo que se da es una separación tajante entre uno y otro. En cambio, en un sistema autocrático no existe tal separación, porque no hay pluralidad de órganos como veíamos previamente. Y acá es importante hacer un pequeño paréntesis, que es dentro de la democracia,
las formas de gobierno de la democracia. Tenemos dos formas clásicas, el presidencialismo y el parlamentarismo, y una forma mixta consolidada, que es el semipresidencialismo, que combina elementos de uno y de otro. Y luego tenemos, tanto en parlamentarismos como en presidencialismos, notas tomadas del otro sistema. Es decir, hoy es prácticamente imposible encontrar una forma de gobierno de la democracia pura. Eso ya no existe más. Siempre hay una suerte de mezcla de elementos a efectos de perfeccionar el ejercicio del poder. Pues bien, es así que en el sistema parlamentario el poder ejecutivo marca una separación entre jefe de Estado y jefe de gobierno. Eso se da tanto en las monarquías parlamentarias, que es el modelo, como se dice, de Westminster, es decir, de Gran Bretaña, en realidad de Inglaterra en aquel entonces, en donde el rey, el soberano, se fue despojando de sus facultades para delegarlas, para transmitírselas al Parlamento, y de a poco va a surgir también un poder judicial también independiente. Y asimismo, en el sistema presidencialista, si bien tenemos un poder ejecutivo que es el único titular, el presidente es el único titular del ejecutivo, sin embargo, la función de control, que es una función fundamental, una función clave en un sistema de Estado de Derecho, va a impedir que se den desbordes en el manejo del poder por parte del presidente, titular del Ejecutivo. Acá es importante recordar a quién fue el creador del principio de separación de los poderes, que fue Montesquieu, en un libro famosísimo de la literatura jurídica universal, El espíritu de las leyes, que seguro ustedes conocen. Tiene sucesivos capítulos y uno de ellos es el de la separación de poderes. Es interesante comenzar la breve descripción de qué es lo que él dice allí con una frase con la que él comienza su desarrollo. Dice, es necesario por la fuerza de las cosas que el poder detenga al poder. Por eso, del otro lado del Canal de la Mancha, en Inglaterra, Lord Acton decía que el poder corrompía y que el poder absoluto corrompía absolutamente. Por eso, si saltamos hacia la otra cuna del constitucionalismo, que fue los Estados Unidos de Norteamérica, cuando termina la Convención Constituyente en 1787, sale Hamilton, dicen, muy contento, muy exultante. Había periodistas, ya en esa época lo sabía, que lo detienen, lo entrevistan y le preguntan a qué se debe ese optimismo, esa felicidad que usted muestra. Y él responde, es que ahora ya no gobernarán más los hombres, gobernarán las instituciones. Es decir, hay una fe absoluta en la letra constitucional. Esto es, si la Constitución prevé en su parte orgánica la Constitución del Poder, como la denominaba Vidal Campos, una serie de frenos y contrapesos, que es una expresión muy de los Estados Unidos, en inglés checks and balances, que ustedes habrán oído, eso funciona por sí solo y es suficiente para que se detenga el poder, que era el deseo de Montesquieu. Va a surgir el contrapeso que va a evitar, va a frenar algún ímpetu de algún poder que se salga de la órbita marcada en la Constitución. Sin embargo, esta pretensión tan optimista, los hechos demostraron muy rápidamente que no era así. Es decir, que más allá de los deseos de Hamilton, el sistema
que establece la Constitución no es un mecanismo de relojería que actúa necesariamente como un cucú. No, son los hombres los que están detrás de cada una de las funciones. Y usted sabe que los hombres tenemos muchas imperfecciones, muchas tentaciones. Entonces, ese es el marco, en ese marco precisamente, que fíjense que rápidamente va a surgir una primera garantía no institucional. Las garantías institucionales son las instituciones por sí solas que cumplen con los roles y con las distintas funciones que permiten precisamente que el poder no se desmadre. Pero cuando esto no ocurre, aparece ya en Estados Unidos, curiosamente, lo que ellos llaman el judicial review. Para nosotros, el control de constitucionalidad de las leyes y de los distintos reglamentos y normas. Es decir, en el célebre fallo que está inspirado en el pensamiento del juez Marshall, que fue el primer presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, él va en ese fallo, Marbury versus Madison, que es el fallo yo creo más famoso del mundo, va a surgir una decisión judicial que deja sin efecto un acto contrario a lo que la Constitución establece. Y es muy interesante observar el modo como está expuesto, cómo está desarrollado ese fallo, que es casi como una clase de derecho constitucional, a través de distintos interrogantes retóricos. Saben que el interrogante retórico es cuando la misma pregunta en realidad uno se está dando la respuesta. Está como enfatizando a través de un interrogante lo que uno piensa. Y esos distintos interrogantes que van a desembocar en la anulación del acto inconstitucional comienzan pensando, tal norma no se compadece con lo que dice la Constitución. Y para terminar con un interrogante muy severo y muy claro, que es el siguiente. Es posible pensar, primero una aseveración, es decir, no cabe duda que esa norma está en contra de lo que la Constitución dice. Entonces, ¿es posible pensar que el constituyente dictó normas para que no sean cumplidas? Bueno, por supuesto que no. Y por lo tanto, hay que determinar, hay que establecer un mecanismo que precisamente nulifique esa norma, porque si no se nos cae todo el edificio constitucional. Es como un queso gruyere lleno de agujeros, ¿no? Con esta comparación mía un poco tosca, pero creo que muestra claramente cómo es esto. Pues bien, efectivamente, lo que falta determinar y quién lo va a hacer, quién va a establecer precisamente que esa norma es inconstitucional. La decisión es que son los mismos jueces, porque son los que están precisamente al lado de estas cuestiones, son a los que les llegan los casos. Entonces esto rápidamente debe ser despejado. Ahora bien, eso con una serie de exigencias. En primer lugar, esa decisión va a tener efectos exclusivamente para el caso que se está juzgando. No va a tener efecto erga omnes, expansivo. No va a tener efecto derogatorio de la norma, sino que exclusivamente se va a aplicar al caso. Claro que, como ustedes saben, que en Estados Unidos existe el valor del precedente con fuerza obligatoria. Ese precedente luego, en casos que sean similares o idénticos, va a ser también aplicable. Pero, claro,
Eso debe demostrarse. Debe demostrarse además que ha habido una lesión a derechos subjetivos, es decir, derechos que están encabezados en personas. Eh, Como ustedes pueden ver, toda una cantidad, todo un entramado que luego va a dar lugar a nacimiento de otra rama, que es el derecho procesal constitucional. Pues bien, una vez que hemos observado esta parte de mi presentación, que tiene que ver en gran parte con el equilibrio entre los poderes, con la función de control, agrego que la función de control es la que luego fue guiando todas las nuevas instituciones que van a ir surgiendo. Todas hacen al control. Es como un refuerzo del control. Fíjense qué curioso. En la Constitución de Filadelfia, originariamente, tiene solamente parte orgánica. ¿Por qué? Porque los constituyentes, que los llamaban los fundadores de Framers, determinaban que si se establecía, se constitucionalizaba algunos derechos, podía parecer que se lo hacía en detrimento de otros. Sin embargo, con el devenir del tiempo, y en muy poco tiempo, aparecieron sucesivas enmiendas, y estas enmiendas constitucionales, todas, reconocen diferentes derechos, empezando por la libertad de prensa, la libertad de opinión, y así sucesivamente, hasta nutrir de toda una parte dogmática que se detiene en los derechos que surgen de la primera etapa del constitucionalismo, el constitucionalismo clásico, ¿no? Que son los derechos individuales y los derechos políticos, que es una división de los derechos individuales, ¿no es cierto? Pues bien, dicho esto, es importante tener en cuenta que en esta evolución que se va a ir dando a lo largo de varias décadas, van a ir surgiendo las otras etapas del constitucionalismo. En primer lugar, el constitucionalismo social y luego lo que yo denomino el nuevo constitucionalismo, que vamos a ir viendo entonces ahora de qué se trata cada una de estas etapas. En cada una de las etapas hay una suerte de sistema en el que se combina el reconocimiento de un tipo de derechos. Las sucesivas generaciones están insertadas en cada una de las etapas. Cierto tipo de garantías para la protección de los mismos y una modalidad de organización del Estado. En la primera etapa, que se conoce con el nombre de constitucionalismo clásico, tenemos por un lado como gran valor a perseguir la libertad, que es, junto con la igualdad, el segundo valor, pero una igualdad que en ese momento se limita a la igualdad ante la ley. Todos estamos sujetos a las mismas normas y somos juzgados por los mismos magistrados, a lo que se agrega otra garantía, que es la garantía del juez natural. Cada uno de los casos, cuando acaecen, van a ser el producto de un sorteo para saber dónde van a recaer, de modo que no se puede hacer lo que hoy vulgarmente se conoce como forum shopping. Que el que ha cometido algún tipo de falta puede elegir quién lo va a juzgar. Por eso es como un sorteo. Pues bien, eh, es en este marco precisamente que la primera etapa tenemos entonces el valor libertad, como veíamos, una organización del Estado minimalista, que se conoce como Estado gendarme, al que le cabe exclusivamente el manejo de las relaciones internacionales, la justicia,
y sí, fundamentalmente es las relaciones internacionales, la justicia. El resto recae en los particulares. Esto es el esquema para la primera etapa del constitucionalismo. Y se regula en gran parte por una expresión que es el laissez-faire, laissez-passer, el dejar hacer. Se creía de manera absolutamente absoluta en el valor del mercado por sí mismo, que iba a equilibrar las relaciones. Y esto va a transcurrir durante el siglo XIX, donde el desarrollo del industrialismo es enorme, en particular en Inglaterra y en segundo lugar en Francia, pero en detrimento de los derechos de las personas. Es decir, hay un carácter absoluto de derechos, y en ese carácter absoluto, precisamente en la relación entre patrones y obreros, se da una desigualdad inmensa. Entonces, encontramos en la Inglaterra de esa época, en donde estaban, por ejemplo, las hilanderías, se transforma en una gran potencia, ya lo era, pero mucho más potencia industrial, en particular por los tejidos, y en esas hilanderías los operarios no estaban asistidos por ningún tipo de derecho, ni siquiera había límites para la edad de quienes trabajaban, ni tampoco algún tipo de prerrogativa para quienes pasaban por determinadas situaciones de la vida, como por ejemplo las mujeres embarazadas. No había licencias por embarazo, ni había tampoco la pausa del famoso sábado inglés. Es decir, era capitalismo, si se quiere, que después se lo denominó el capitalismo salvaje. En ese marco yo siempre recuerdo que la literatura es un gran reflejo de la realidad que pasa por abajo, ¿no? Ese es en esa época que uno de los más grandes escritores, no solo de Inglaterra, Charles Dickens, seguro que ustedes oyeron hablar, escribe un famosísimo libro que además va a tener una enorme expansión en el mundo, David Copperfield. David Copperfield era un niño que trabajaba en las hilanderías. ¿Por qué ponían niños? Porque parece ser que para poder poner en marcha y manejar la hilandería se necesitaban deditos muy finos, y los chicos tenían deditos muy finos, pero era peligrosísimo y la mayoría de los chicos terminaban sin dedos, discapacitados de por vida para trabajar. David Copperfield fue uno de estos niños. La conclusión que saca Dickens genialmente es sí, libertad sí, pero libertad para morirse de hambre o para ser destrozado por las mismas herramientas del trabajo. Era necesario entonces que el poder detuviera el poder, es decir, que apareciera algo que pudiera detener. Y eso va a surgir desde una doble mirada. Por un lado, el marxismo, es decir, Marx va a escribir El Capital, va a encontrar el gran monstruo de la historia, es precisamente el dinero y la producción de dinero, es algo desalmado, y va a poner en marcha un sistema que es el de la dictadura del proletariado. Es decir, por otro lado, se llegaba también a una dictadura. Frente de ello van a aparecer distintas vertientes del socialismo, de lo que luego se llama el socialismo democrático, donde estaba desde los socialistas utópicos como Saint-Simon, los federalistas, como Proudhon, Owen, entre otros, que idearon modalidades inclusive diferentes de división de las comunidades humanas, como los falansterios, pequeñas unidades que permitían que eso no se produjera, que hubiera un control mayor. Y también la doctrina social de la Iglesia. Es decir,
va a surgir la primera de las encíclicas que van a dar el nacimiento a lo que se conoció luego como doctrina social de la Iglesia. La primera fue la Rerum Novarum de León XIII, que lo que determina precisamente son límites a la potestad de los patrones. Fundamentalmente lo que va a surgir es una nueva rama del derecho, el derecho laboral, con sus distintos derivados, como el derecho de la seguridad social, de los accidentes de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, el contrato por el cual se relacionan asalariados y patrones ya viene preestablecido en una ley. Lo que se puede modificar es mínimo a efectos de evitar precisamente los desbordes y hacer prevalecer el concepto de dignidad humana. La palabra dignidad humana se va a erigir luego, inclusive, como en un talismán en los distintos pactos de Naciones Unidas sobre derechos humanos. La dignidad humana como una herramienta para medir, inclusive, la magnitud de los derechos que se concedían. Y van a surgir igualmente, por un lado, las organizaciones empresariales, pero por el otro lado, los sindicatos. Es decir, la unión para la defensa de los asalariados, de los obreros, en organizaciones que tienen distintos grados, sindicatos, federaciones, confederaciones, a efectos nuevamente de negociar las condiciones de trabajo, y es el producto de esa negociación va a tener la misma fuerza, son las paritarias, la misma fuerza que una ley. Es así que el constitucionalismo social provee de una nueva herramienta para el control del poder. Surge desde las mismas entrañas esta creación que a través de distintas respuestas, distintas visiones, pretenden lograr ese equilibrio, con consecuencias, como siempre, que no siempre son las queridas, valga la redundancia. Por ejemplo, los sindicatos llegan a tener poder excesivo que estrangula la actividad económica, que limita la libertad empresaria y sobre todo el desarrollo, y que lleva a un gran contrasentido, que por un lado sí, hay una cantidad de trabajadores asalariados que tienen excelentes condiciones de trabajo, sueldos y demás, pero al lado de eso, como de parte de los empresarios, el sistema no suscita la voluntad de contratar nuevos operarios, surge el trabajo en negro. Es decir, millones de personas, a veces en un porcentaje tan alto o casi tan alto como el de los trabajadores en blanco, que son como parias, no tienen prerrogativa alguna. Es muy difícil el equilibrio de las relaciones humanas. ¿Dónde está el buen término medio? Y eso es lo que se ve también en el desarrollo del constitucionalismo. Frente a estas tres etapas, con repaso, esa construcción en la primera, el constitucionalismo clásico, el valor fundamental es la libertad, la igualdad se limita a la igualdad ante la ley. Al mismo tiempo, una intervención mínima del Estado, denominado Estado gendarme, porque tiene unas pocas funciones, y los particulares no tienen garantías para poder hacer cumplir las normas, sino que alcanza exclusivamente con las garantías de tipo institucional, las que están instituidas, aquellas Hamilton que creía que era como un cucú, ¿no? Se demostró que no existía tal cucú. Frente a este estado de cosas y a las nuevas relaciones que va deparando la evolución de las actividades humanas,
van a surgir un nuevo tipo de intereses, los denominados intereses difusos, que no están encabezados en una sola persona, como pasaba con las otras dos categorías. Por eso difusos. Y como correlato va a surgir una nueva generación de derechos, la tercera generación de derechos, que son los derechos de interés colectivo. Los dos más importantes, que están además reconocidos en nuestra Constitución luego de la reforma del 94, el derecho a un ambiente sano y los derechos de los consumidores y usuarios. Pues bien, es interesante comenzar por el modo como surgió el derecho a un ambiente sano, porque fue el primero. Y además surgió en gran medida a instancias de Naciones Unidas, que en 1972 organizó una conferencia en Estocolmo, la Conferencia sobre Ambiente Humano, en donde determinó que el hombre tiene libertad, igualdad, dentro de condiciones que le permitan la vida digna, y debe contribuir al mejoramiento de la calidad de vida para las generaciones presentes y futuras. Esa breve declaración es el primer artículo de la declaración que surge de la Conferencia de Estocolmo. Curiosamente resume un poco las distintas etapas del constitucionalismo, ¿no es cierto? La libertad, la igualdad, luego pasa a las condiciones de vida, el ambiente, y lo que una gran profesora de la Universidad de Washington, Edith Brown Weiss, iba a denominar como la equidad intergeneracional. Es decir, la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes no deben comprometer las de las generaciones futuras, que es lo que luego va a dar nacimiento al producto de la segunda conferencia de Naciones Unidas, la ECO 92, que se hace en 1992 en Río de Janeiro, y va a ser sumamente productiva por la cantidad de convenciones que van a aparecer desde esa conferencia. Por ejemplo, la de cambio climático, que tanto nos convoca y nos preocupa en la hora actual, la de desertificación, es decir, una cantidad de convenciones que son la clave para la protección, por lo menos pretenden la protección de manera equilibrada de tres valores: lo social, lo económico y lo ambiental, que va a dar nacimiento a la noción de derecho sustentable, desarrollo sustentable o sostenible, sustainable development, que los franceses lo denominan développement durable, es decir, desarrollo duradero. Me parece que es el más gráfico. ¿Por qué? Porque no solo debe pensar en las necesidades, como decía antes, de las generaciones presentes, sino no comprometer las de las generaciones futuras, y los habitantes que tienen este derecho deben contribuir en su protección y mejoramiento. Prácticamente esto está volcado en el nuevo artículo 41 de nuestra Constitución, producto de la reforma del 94,
En el artículo 41 aparecen estas nociones y es importante tener en cuenta que en el intermedio Naciones Unidas había organizado una comisión de desarrollo sustentable o Comisión Brundtland por el nombre de quien la había presidido, que había sido la primer ministro de Noruega, Gro Brundtland se llamaba, evidentemente una mujer sacadísima, y donde surgen a nivel de la participación, que va a ser otra de las grandes claves en el desarrollo del derecho constitucional, que se conoce con el nombre de la teoría de los tres accesos. Todas las personas tienen el derecho del acceso a la información pública, a la participación en los procesos de formación de la voluntad gubernamental y al acceso efectivo a la justicia. Sobre esto hay mucha literatura, yo he escrito bastante, Carlos, en la página web de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Ahora, ¿qué quiere decir esto de teoría de los tres accesos? Fíjense cómo está íntimamente vinculado el derecho constitucional con el derecho ambiental, porque esta ampliación de la participación, que piensen que en un inicio la participación se limitaba a la participación para decidir a través del sufragio, que fue una revolución en ese momento, sin duda, pero que después pecó por defecto, era poco, y se le agregaron estos otros dos accesos. En los procesos de formación de la voluntad gubernamental, tanto con institutos con efecto vinculante, como son los referéndums, los plebiscitos, las consultas populares con efecto vinculante, como aquellas, en cambio, que tienen un efecto semivinculante, como son las audiencias públicas, como es el ordenamiento ambiental del territorio, todo lo cual está previsto en la Ley General del Ambiente, nuestra, ¿no es cierto? 25.675, si no me equivoco. Yo soy muy malo para los números, por eso elegí el derecho. Y muchas veces cuando digo los números de las leyes me equivoco. Así que constátenlo. Pero casi seguro que la 25.675. En el último capítulo, responsabilidad por daño ambiental, aparece la noción de daño ambiental colectivo y aparece también la posibilidad de obtener este tipo de prerrogativas. No olvidemos que la reforma del 94, en el capítulo Nuevos Derechos y Garantías, incorporó, constitucionalizó por primera vez las garantías individuales y colectivas en el artículo 43. Bajo el paraguas del amparo, y en sucesivos párrafos, son 4 párrafos, en el primero es el amparo individual, en el segundo es el amparo colectivo, habeas corpus y habeas data, va precisamente a nutrir con estas nuevas garantías. En lo que hace a el amparo colectivo, que es lo que nos interesa cuando hablamos de la temática ambiental, la redacción del segundo párrafo del artículo 43 no queda del todo claro. Sí determina como legitimados al defensor del pueblo, a las organizaciones no gubernamentales que persiguen una finalidad vinculada con esos derechos de interés colectivo, entre los cuales medio ambiente y consulta de sus usuarios, y dice primero al afectado. Esto de afectado induce error. ¿Por qué? Porque afectado es el término que siempre se utilizó como voz para aquel que
es perjudicado en derechos subjetivos, personales, que no es el caso. Acá son intereses difusos. Si solamente puede hacerlo aquel que ha sido afectado individualmente, pues bien, solo va a poder concurrir cuando el daño ya se efectuó. La temática de la protección del ambiente está muy ligada al derecho a la salud y al derecho a la vida, en última instancia, ¿cierto? Y acá es muy interesante el primer caso que aparece poco después de la reforma, que fue el caso, célebre caso hoy, Schroeder, cuyos autos eran un conjunto de organizaciones no gubernamentales, con Schroeder a la cabeza, contra la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. ¿Qué era lo que se perseguía? Que se revocara el llamado a licitación para la construcción de una planta de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque se habían establecido las condiciones sin seguir lo que establecía la reglamentación de la ley de residuos peligrosos, que exige para ello la celebración de una audiencia pública y una información amplísima en donde se destaquen los motivos por los cuales se va a llevar a cabo esta licitación. Además, la planta iba a ser construida en terrenos del SEAMSE, bajo, bajo los cuales eh, existe un río que satisface los beneficios de bebida, es decir, el agua potable, provee el agua potable a ese partido de la provincia de Buenos Aires, que si no me equivoco era el de La Matanza, o el de 3 de febrero La Matanza, igual no importa, lo que importa es la situación, ¿no? Entonces, acá surge el siguiente problema. Si el afectado tiene que ser afectado individualmente, la afectación va a implicar que recién cuando yo esté envenenado, o haya muerto un hijo, entonces recién ahí va a poder litigar. Evidentemente algo falla. En tal sentido, la jueza federal, luego fue mejorado todavía el fallo en segunda instancia, hizo una fundamentación excelente de su decisión, en la cual precisamente reconocía legitimación a cualquier vecino. ¿Por qué? Porque su afectación estaba dada porque satisfacía sus intereses, sus necesidades de bebida del agua de ese acuífero subterráneo. Entonces, necesariamente era un afectado. ¿Qué tenía que esperar? Que se le envenenara a un hijo y le llevara el cadáver a los estrados de la judicatura, y entonces sí, ya evidentemente era el fracaso de la justicia. Afortunadamente esto salió bien, es decir, se le reconoció legitimación activa a ese conjunto de vecinos y se anuló el llamado a licitación, ya que previamente debía precisamente hacer la audiencia pública, el acceso pleno a la información, y una vez que se tuviesen las conclusiones de la audiencia pública, recién eventualmente se podía o no realizar la obra. De hecho, la obra nunca se realizó porque es obvio que era totalmente inadecuada la idea de hacerla en ese lugar y incumpliendo semejante cantidad de exigencias. Yo había quedado con Cristian que los últimos 15 minutos, que quedan 14, los íbamos a dedicar a que ustedes me pudieran hacer unas preguntas o tener un diálogo. Así que me detengo en mi exposición y abro entonces el espacio a que ustedes puedan
una pregunta o un comentario. ¿Qué te parece, Cristian? Tenemos un gran moderador. Sí, por supuesto, doctor. Dejamos unos minutitos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, ya que, bueno, ha sido muy clara y muy este, completa la exposición. No sé si alguien quiere activar el micrófono, hacer alguna pregunta o lo pueden hacer por el chat. Bueno, acá hay varios mensajes, así que están contentos de, de escucharlo Ah, bueno, me alegro. y que le mandan saludos. Muchas gracias. Bueno, en caso de que no haya ninguna pregunta, lo liberamos, doctor. Agradecemos muchísimo su participación. Ojalá que lo podamos tener nuevamente más adelante. Eh, Con mucho gusto. y, Me va a encantar tener después la clase porque yo la subo a mi canal de YouTube. perfecto. Sí, sí, se lo vamos a enviar. Se lo vamos a enviar. Bueno, el doctor tiene un canal de YouTube con bueno, miles de seguidores, no sé cuánto tendrá ya. Ya Muy cerca de recomendable. 60.000. Wow. La verdad que eso es realmente de destacar porque es una forma de llevar el derecho constitucional a los medios y personas que no solo los que estudiamos la carrera o los que estamos en el derecho, sino también a la gente en general, lo cual también es algo sumamente importante, la difusión del conocimiento de nuestra Constitución. Así que sí, se lo vamos a enviar y le recomiendo también a los que están acá asistiendo que lo sigan por el canal de YouTube que sube cosas muy interesantes y de actualidad sobre todo. Les Si no, cuento para los que no lo saben cómo acceden al canal. En ah, cualquier buscador, Daniel Alberto Sapsay en YouTube, lo lleva directamente al canal. No están obligados a suscribirse. Aún sin suscribirse acceden a todos los distintos capítulos. Son con la prensa, otros son las conferencias, otros es un desarrollo casi de clases de educación cívica, donde sigo todo el programa de Derecho Constitucional y lo voy además alimentando con actualizaciones y es gratis. excelente, buenísimo. Bueno, doctor, Muchas gracias, lo Cristian, un placer saludamos. como No, por siempre. favor, gracias a usted y gracias a todos por sumarse. Los Gran saludamos. abrazo. Un fuerte abrazo, doctor. Que ande bien.